Excelente, pues muy buenas noches. Ya estamos de regreso de vacaciones. Muy cortas las vacaciones, y son las más largas del año, ¿eh? Así que vamos a meternos de nuevo a esta parte del estudio, el arte del buen morir, vamos a estar tratando. En este día vamos a explorar parte de lo que es, ¿verdad? La parte de la tanatología, ya que es la herramienta que se usa para poder acompañar a las personas que van pasando por un proceso de duelo. Entonces, en estos minutos vamos a compartir con ustedes la importancia de acompañar a los consultantes, a los pacientes, en esa transición. Pero también vamos a ver cómo la parte de la espiritualidad juega un papel sumamente importante para poder también acompañar en este proceso que uno de los más dolorosos, ¿no? La parte de la partida, la trascendencia de las personas. Pues bueno, vamos a irnos al principio de la tanatología, bueno, una palabra, tánatos, que tiene un significado de muerte. Lo que es logos es el tratado, o también lo que se podría decir como el estudio. Y podríamos decir entonces que la tanatología es el estudio de la muerte y del proceso del morir, pero también aborda el acompañamiento en los diversos tipos de pérdidas significativas. Nos vamos a meter algunas de ellas, como lo es el divorcio, la pérdida laboral, el síndrome del nido vacío, la pérdida física de alguna parte del cuerpo. También es sumamente importante cómo poder abordar este tipo de casos con las personas. La edad también, cómo a veces hay una resistencia impresionante a la vejez, y mucha gente prefiere, se deja morir, ¿verdad? No enfrenta esta parte de una manera significativa, sino que se deja morir. Y aquí entra una crisis la persona, porque una vez que ya se da cuenta que pues ya no hay fuerzas, ya no hay ese vigor, ya no, muchas cosas que vamos perdiendo a través el avance de los años. En la tanatología es sumamente importante poder abordar la parte de la sabiduría. ¿Por qué? Porque pues tal vez las personas ya no tienen la edad física, la fuerza, el vigor, la salud, pero ¿qué tal con la sabiduría? Y ese es un punto, pues sumamente interesante. Fíjense, pongo este pequeño diagrama, la tanatología, en los objetivos que se persigue. Y aquí en los objetivos, en uno de ellos es ayudar al hombre en aquello, bueno, el ser humano que tiene derecho primario. Y en este derecho primario, pues es fundamental morir con dignidad, con una plena aceptación y con una total paz. Cuando no logramos hacerlo de esta forma, pues entramos en diversos conflictos. Como segundo objetivo también es apoyar a la familia para prepararse ante la muerte de cualquier ser querido. A la partida, la trascendencia, algunos dicen ya murió, ya se fue, pero para nosotros en la parte transpersonal, en la parte trascendental, podemos mencionar, pues trascendió, ¿verdad? Entró a otra dimensión, terminó esta etapa de su vida, ingresó a otra. Entonces creemos que trascienden las personas a la hora de su partida. Y también en la parte, como tercer objetivo, ayudar a quienes padecen una ideación o conducta suicida. Muy a menudo lo estamos viendo hoy en día con los problemas que se están frecuentando en la sociedad. No hay como, le falta a la gente esta búsqueda de sentido, este sentido de vida. Y como no tiene este sentido de vida, no tiene este propósito de vida, buscan esta alternativa, ¿no? Pues mejor me suicido, me quito la vida, o de cierta forma estar buscando esta parte de la muerte. Otro de los objetivos, pues, es asistir a quienes se enfrentan día a día el dolor de la muerte. Me está tocando atender
por ahí a una persona que pues desafortunadamente el año pasado pierde a dos seres queridos, al inicio de este año pierde a otro, hace como 3 meses pierde a otro ser querido, entonces ha sido una ráfaga ah, de duelos que se está viendo, todavía no se recupera de uno cuando está ya en un proceso de otro y ya ahorita está con problemas de salud sumamente fuertes, entonces esta resistencia a veces a vivir o a veces a dejarse morir, pues es impresionante cómo es que lo podríamos nosotros tratar a través de la psicoterapia. Algunos aspectos multidisciplinarios, por decir, por la parte médica, pues el médico cumple una función sumamente importante. Pues es como si en el caso del hospital, pues es la primera cercanía, ¿no? Que tiene por la parte médica. Ya el tanatólogo cumple con la función, ¿verdad? De ayudar a que el enfermo, si se tiene oportunidad y recibe acompañamiento estando en el hospital o estando en sus últimos días, pues acompañarlo para que tenga una despedida, pues no desagradable, una despedida más en paz. Ya en la parte legal, pues para el enfermo puede dejar resueltos este tipo de asuntos con testamento. Hay otros que no los dejan, muere el ser querido y comienzan el pleito por cuestiones materiales, por cuestiones de herencia. Y en la parte espiritual, que puede incluir no solamente el aspecto religioso, sino aquí también sumamente importante, el aspecto espiritual. Recordemos que religiones hay muchas, a espiritualidad solamente hay una. Y a veces con estas cuestiones de la religión, de las creencias, de los dogmas, de las doctrinas, a veces entra uno en mucho conflicto y no hay como nosotros en esta formación que estamos recibiendo como terapeutas transpersonales, holísticos, poder tener este equilibrio, apegarnos cada vez más a la parte espiritual del ser humano como la parte sagrada del ser humano y de cierta forma ser respetuosos también en las creencias y en el acompañamiento, porque al final de cuentas, en nuestro papel de psicoterapeutas, pues no jugamos un papel de doctrina o de cambio de creencias en las personas, únicamente pues es acompañarlos con ética profesional en esos procesos que suelen ser sumamente pues desagradables y también dolorosos. Las funciones aquí del tanatólogo, pues ayudar en el proceso de duelo a procurar que cualquier ser humano que sufra una pérdida se le trate con respeto, con cariño y con dignidad, ya que no todos tienen esa posibilidad, ¿verdad?, de poder partir de la mejor manera. Hay unos funerales que de repente son muchísima gente, hay otros funerales que muy poca gente. Y en el acompañamiento también, cuando hay mucha gente en los funerales después, las personas partieron, se accidentaron, dependiendo también de cómo es que la persona partió, cómo es que fallece, va a tener también mucho significado a la hora de tratar el duelo, por decir una muerte repentina por un accidente, por un paro cardíaco, no va a ser la misma forma acompañar a una persona que estuvo enferma, que se estuvo atendiendo en el hospital, que se llevó a la casa, que se le estuvo dando las atenciones y que hubo semanas, tal vez meses de poderse despedir del familiar con aquella paz, con aquella tranquilidad, hasta sus últimos días, que es muy diferente, ¿no? Cuando es una muerte así repentina que decimos, no, ¿cómo? Que ahí es donde se da más este aspecto de la negación. Entonces me voy a meter aquí algunos puntos ahí en su material que Maestro, tiene. ¿podría Sí, volver a poner tantito la diapositiva anterior? claro Por que favor. sí. Gracias. Igual les mando, Clau, la imagen completa para que lo tengan el mapa conceptual completo sin ningún problema. Ahorita nada más me Gracias, recuerdan un maestro. mensajito al terminar la clase. Y aquí en este punto importante de inicio, vamos a escuchar esta aportación de Culver Ross, ¿verdad? Cómo ella
nos comienza a abordar esta, este desequilibrio que se da en las personas, ¿no? Este sube y baja de las situaciones que le toca vivir a las personas en lo que es la negación, la ira, la negociación, la depresión, perdón, sí, la depresión, la aceptación. Entonces aquí vemos esta propuesta que pone por aquí Culver Rus, hablando de la tanatología como esta disciplina, que no solo se enfoca en la muerte, sino también en cualquier tipo de pérdida significativa que tenga la persona. Entonces, la muerte de un ser querido, podríamos decir que es es sin lugar a dudas, una de las pérdidas más dolorosas que nosotros enfrentamos en la vida. Entre una de ellas también vamos a abordar un poco acerca de lo que es el divorcio. También el divorcio es algo complejo y también depende mucho de cómo es que se da el divorcio, ¿verdad? La separación. Entonces, en este gráfico que nos presenta la imagen de estas etapas de proceso, podríamos ver aquí en la negación, podríamos ver que en esta etapa la persona que está pasando por esta etapa de duelo puede rechazar la realidad de la muerte, por decir esta muerte que les decía, este, inmediata, un accidente, una bala perdida, un paro cardíaco, o sea, que esas muertes que son así que estaba y luego ya no está, se tiende mucho a dar esta parte de la negación, que no pasa muy a menudo cuando son pérdidas o cuando son partidas de personas que estuvieron acompañándolas, que sabían que estaban enfermas. Es diferente, ¿verdad? El tipo de acompañamiento que se le va a dar a estas personas. Se da más la negación en esas muertes repentinas o también cuando las personas están en otro país y que por alguna otra cosa no alcanzan a llegar para despedirse de su familiar, de su ser querido, también tienden mucho a caer esta parte de la negación, la ira también acompañado con ello, ¿verdad? A menudo aquí el doliente con esta parte de de la ira entra en una parte de frustración, de enojo, y no solo en la situación en la que está pasando, sino también se enoja con otras personas que están en su entorno, ¿verdad? Se enoja hacia uno mismo, a veces por no haber hecho lo suficiente para poder acompañar al familiar, al ser querido, para poder haber estado con el ser querido. En una ocasión a mí me tocó estar acompañando por ahí a una persona en el hospital y fueron 3 días que estuvimos acompañando, pues lo más que pudimos estar cercas, les mandaba fotos a los familiares, hacíamos videollamadas con los familiares. este, les dimos la indicación que el familiar estaba sumamente muy delicado y que era importante pues, que se presentaran. Ya hasta que falleció fue que se dignaron a venir, ¿verdad? Para el funeral. Y uno de los hijos se me acercó y sí me expresaba esa ira, ese enojo, como ese reclamo, a veces hacia una persona. Obviamente no era pues hacia mí, sino al papel que había tenido de poder estar los últimos días con ese ser querido que le dio la vida, que fue su padre y que no pudo estar cercano, o sea, no hizo caso a la llamada que se le hizo. Entonces, cuando estamos en este tipo de situaciones, las personas van a pasar por esos altibajos, luego se van a pasar de la negación a la negociación, luego la ira, depresión, y van a estar, no quiere decir que así era esta propuesta de Culver que van a pasar así estas etapas de la manera como lo vemos aquí en este mapa conceptual, sino más bien que pueden estar pasando de una etapa a otra. La depresión no va a ser, no puede ser omitida. Una persona que por más estable que pueda estar espiritualmente, la depresión va a alcanzar algún área, de la vida de la persona porque a medida de que va pasando este ciclo de duelo, este proceso de acompañamiento, la realidad de la pérdida como que la va sintiendo la persona
Y entonces, pues la persona comienza a experimentar ausencia, tristeza profunda, adaptarse ahora a hacer las cosas de forma que ya físicamente esa persona ya no va a estar presente. Entonces, todo esto va acompañado de sentimientos de desesperanza, de desesperación, de angustia, de tristeza. Y obviamente ahí en el acompañamiento que se le va dando a la persona, en el caso de ustedes como terapeutas, sí es sumamente importante cuando se acompaña a alguien en este proceso de duelo poder identificar en qué parte de sus etapas va, y de repente tal vez pueda tomar algunas cosas personal, ¿verdad? Estando en sesión y tú, desde tu ética profesional, pues obviamente no tomar las cosas personal, comprendiendo que la persona está pasando por un duelo, está pasando por una situación agresiva, difícil en su vida, y pues que es importante que nosotros en esta preparación y en este acompañamiento de manera profesional que tenemos, comprendamos esta parte en ellos. La última pues es la aceptación. Ya lo vemos aquí con una confianza, con una tranquilidad. Finalmente la persona aceptó, llega al punto donde dice, ok, está bien, ya lo entiendo, ya lo comprendo. Y es donde la muerte, a través de esta aceptación, se comienza la persona a reorganizar su vida alrededor de esta nueva realidad y viene como esta adaptación, ¿verdad? Ahora en él, De algo ahora en grande ella. porque estaba queriendo poner los audífonos, pero Este, cuando entré en la clase se Samán, escuchaba así y Sammy, está todo Sammy, volumen. se te Entonces abrió yo, tu micrófono, Sammy. Ay, gracias, ya lo cerró por ahí. Gracias. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte que les mencionaba, esto importante también de lo que es la parte del divorcio, que también es muy mencionada esta parte de la pérdida, ¿no? O el divorcio, la separación. Y aquí hay un personaje, un autor, Warden 2009, él habla que el duelo del divorcio es particularmente complejo ya que este tipo de duelos involucra no solamente la pérdida de la persona, sino también implica familia, implica sueños, proyectos que no se ven finiquitados, que no se ven realizados. Y todavía, pues si hay hijos, el irlos acompañando, o sea, es algo impresionante. El sentimiento de abandono y de fracaso, desesperación, son sentimientos comunes que van a pasar este tipo de personas en estos procesos. La identidad también de la persona puede verse afectada, ya que la relación solía ser un componente clave en la vida de ellos, y al momento de ser impactados por estas noticias, que a veces pues sí caen de sorpresa, ¿verdad? Alguna área de la familia, de la pareja, de la relación conyugal no atendida, de repente se buscan otras alternativas de una mala forma y pues terminan a veces en infidelidad, a veces terminan estas relaciones destruyéndose, y pues llega un momento, ¿no? Que es sumamente importante tratar el acompañamiento, la separación. Creo que dentro de 3, 4 semanas estará un doctor con ustedes también abordando específicamente la parte del divorcio, cómo poder acompañar, ¿verdad? A las personas en este tipo de procesos. Aquí en este duelo de la separación o el divorcio, es único porque no solo se pierde aquí al ser querido, sino que también se pierde, se daña, se afecta toda una estructura familiar. Y, o sea, no se fue, o sea, sigue vivo. O sea, lo vas a seguir viendo, te vas a seguir relacionando con él o con ella, pero el adaptarse a esta nueva forma de vida, para algunos les pasa años, y algunos que no logran superarlo, otros agarran el dicho, un clavo saca otro clavo, se involucran en otra relación, pero no es la solución. Entonces, tratar este tema con las personas es poder comprender la confusión, la dificultad emocional, los altibajos que va a generar este tipo de problemas en ellos,
y darles el acompañamiento necesario. En el desempleo, pues también vemos aquí la pérdida laboral, vemos que el despido puede desencadenar una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque pues el trabajo, el empleo era algo que me sustentaba, era algo que sustentaba a mi familia, era algo que llevaba lo necesario a la casa, al hogar. Entonces, según Bobley, 1969, dice que el trabajo no solo proporciona una fuente de ingresos, sino que también es fundamental en la identidad personal. Una persona que tiene una seguridad económica difícilmente va a batallar en esta parte, va a poder avanzar muy bien en el proceso que tiene como familia, como proveedor, como proveedora. Cuando una persona enfrenta un despido, se queda sin trabajo, se fue en quiebra su negocio, de una u otra forma no tiene el ingreso que estaba teniendo anteriormente, entonces viene esta ansiedad, no solamente depresión, sino también estos ataques de ansiedad, esta preocupación por lo que va a pasar, qué va a suceder, la depresión de situaciones que viví, que fui, que hice. Entonces, la ansiedad y la depresión suelen ser comunes cuando se pierde el empleo, cuando se despide a la persona, ya que estas personas pues experimentan la pérdida de control sobre su vida profesional y también sobre su vida personal, pues era lo que ellos podían compartir, suplir necesidades, ¿verdad? En la casa, en los hogares. Entonces las personas pueden sentirse aisladas y desorientadas, especialmente si se identifican fuertemente con su trabajo, si ya tenían 15 años, 20 años, 30 años de laborar en esos lugares, y a veces por no jubilarlos, los despiden, cosas así. Entonces, esto viene a traer un problema de duelo también muy fuerte en las personas. Y nuevamente, según Warden, él dice que el proceso de duelo, dice que en este contexto implica ajustarse a un nuevo sentido de sí mismo y encontrar nuevas formas de valorización personal, porque se pierde parte del valor de la identidad. Obviamente estoy hablando de personas que no han tenido como una trascendencia, un crecimiento personal en ellos, y dependen mucho de esta parte de la labor, del trabajo, y pues les viene a afectar muchísimo en ellos la pérdida laboral o el perder el trabajo. Ya en lo que es el síndrome del nido vacío, híjoles, este tema, mm, el nido vacío forma una parte de una pérdida simbólica que ocurre cuando los hijos crecen y dejan el hogar. Como lo vemos aquí en esta imagen, se llega a Navidad, a veces los padres se enferman, los hijos ya no están. Entonces, el vínculo emocional que se tenía de padres con hijos, de hijos con padres, como que suele ser a veces más lejano. Sí hay llamadas, sí hay videollamadas, tal vez se suplen necesidades económicas, tal vez, pero ya no es lo mismo sentarte a la mesa, disfrutar el alimento, preparar la comida para 5 o 6 personas, 4 personas. No es lo mismo a veces para hacerlo para ti solo, para ti, para tu cónyuge. Entonces se entra en este proceso del nido vacío, y este tipo de pérdida puede generar también crisis emocionales donde el padre, ya sea el padre o la madre, se pueden sentir como si ya no tuvieran un rol vital dentro de la vida. Y aquí este síndrome de nido vacío también puede estar relacionado con sentimientos de soledad. De repente pueden sentirse las personas como desconectadas emocionalmente. El proceso de este duelo implica adaptarse a esta nueva etapa de vida. Qué bueno cuando el matrimonio trabaja en ciertos proyectos, se prepara para el nido vacío, porque sabe que los hijos, que las hijas, va a llegar el momento en que se van a ir, que van a partir, que van a hacer su vida.
y se da un momento, esta parte del nido vacío es como una etapa de oportunidad, pues que se tiene para viajar, para conocer, para salir, para poder compartir juntos una etapa de reenamoramiento en el matrimonio. En muy pocos casos se da a nivel sociedad. Entonces se necesita toda esta cultura de acompañamiento en este tipo de personas que de repente sufren mucho porque pues el ser querido se fue, ya no está. Entonces, aquí en el siguiente tema es la pérdida física o la amputación. Voy a poner también otros ejemplos ahorita más adelante, pero en este ejemplo, según Parkers 1972, dice que la pérdida de la integridad corporal afecta no solamente la funcionalidad física, sino que también la autoimagen y la identidad personal. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, pues que las personas que sufren una amputación o una pérdida funcional de alguna parte de su cuerpo, estas personas pueden experimentar una sensación de incompletud, o sea, que están incompletos o de cierto trastorno emocional debido a la alteración de esta imagen corporal, de repente que a la mujer le quitaron un pecho por cuestiones de cáncer, de tumores, que le sacaron su matriz, que ya al hombre se hizo la vasectomía y le quitaron cierta parte de fertilidad de su cuerpo. Entonces son crisis en las que se viven, se pasan este tipo de duelos, suele ser duelos complejos, porque involucra adaptarte a una nueva vida e implica adaptarte a una realidad que, que a veces no muy fácil se pueden ir adaptando, hablando de un pie, hablando de una mano, hablando de la vista. Antes veías, ahora ya no ves, antes escuchabas, ahora ya no escuchas. Tal vez si hablamos de una mano, de un brazo, o sea, adaptarte ahora a estar solamente con un brazo, con un pie. Entonces, implica todo algo complejo, porque es adaptarte y va a pasar algo de tiempo para que también, por decir las personas, en algún momento de mi historia de vida me tocó perder la movilidad de mi cuerpo. No tenía sensibilidad en mis piernas y pues me tocaba que me ayudaran, que me movieran, que me trasladaran y el adaptarte a este tipo de situaciones, pues es algo muy agresivo y más cuando estamos, que en aquel tiempo pues tenía como 28 años, no estaba tan grande. Pero el tener toda una vida intrépida de sube y baja, de ir para allá, de ir para acá, entonces de repente verte así como paralizado, estancado, me sirvió en lo personal para tener un crecimiento espiritual, pero por otro lado la resistencia, ¿verdad? De una readaptación que gracias a Dios no me tocó estar así por todo el tiempo, sino que la mano de Dios se vio manifestada, pude recuperar mi caminar y no pasé por esta adaptación. Pero en estas personas que tienen estas pérdidas significativas, ya sea por alguna parte de su cuerpo, ya sea por el divorcio o ya sea por esta otra situación de la pérdida laboral, del síndrome del nido vacío o la pérdida física, pues todos estos son eventos que desencadenan un proceso de duelo complejo que se va dando en esta parte multifactorial, multidisciplinar. Por eso les mencionaba la participación del médico, del tanatólogo, del abogado, de la cuestión de derecho, de la parte espiritual, la parte de la creencia, de la religión. Todo esto pues es sumamente importante en el acompañamiento que van teniendo las personas pues para que se pueda avanzar. Me paso ya con este inicio de la primera parte de la clase. Ahora sí me paso entonces a lo que es el arte del buen morir, ¿verdad? Este acompañamiento que se puede dar en las personas. ¿Cómo es que podemos llevar a la persona a poder tener
o a poder disfrutar, ¿verdad? Los últimos días de su vida. El arte del buen morir comienza desde una etapa muy joven que se va haciendo consciente a la persona que va a llegar el día en que vamos a partir, va a llegar el día en que no sabemos en qué momento, en qué día, en qué año, pero si estamos nosotros preparados para partir, para poder trascender a otra dimensión, entonces vamos a aprovechar cada día de nuestra vida aquí en la tierra, porque sabemos que no tiene vuelta, ¿verdad? Que no tiene regreso. Entonces, aquí en el arte del buen morir implica una actitud saludable, una actitud sabia ante las situaciones de pérdida que se van presentando. Y aquí se promueve la aceptación, la adaptación y la sanación. Por eso se vuelve un arte, porque viene una adaptación. Según Gordon, él argumenta que las personas no solo deben afrontar el duelo, sino que también aprender a vivir con él, sino también pues van a estar en un proceso de dolor porque ya se fue, ya no está y no se adaptan y sufren. Entonces, cuando aprenden a darse cuenta, a aceptar que esa persona o ese ser querido ya no está o que esa parte del cuerpo ya no está y entonces se van adaptando, entonces se transforma la pérdida en una oportunidad para que la persona pueda tener un crecimiento personal y también pueda llegar a un momento de poder tener una sanación espiritual. Aquí hay algunos puntos en lo que es en el arte del buen morir, algunos puntos que considero importantes que reflexionemos. En el primero es el aceptar la realidad de la pérdida. En estos 5 puntos o en estos principios del arte de buen morir, Culver-Ross, en este primer punto, en su modelo de las 5 etapas del duelo, explica que las personas inicialmente atraviesan una fase de negociación donde rechazan aceptar la realidad de la pérdida, pero más sin embargo, esta etapa es solo temporal y es necesario que eventualmente la persona acepte la pérdida para poder avanzar emocionalmente. Si no hay una aceptación como lo es en el divorcio, como lo es en algún miembro del cuerpo, como lo es en el desempleo, o sea, todo lo que tiene que ver con pérdida. Si no hay una aceptación, no va a haber un avance. Las personas, hace algunos años me tocó atender a una persona que ya tenía aproximadamente 1 año, 2 meses que su esposo ya había partido y tenían un lazo, un vínculo tan impresionante, pero más de 1 año todavía la mujer sirviendo el alimento a la mesa porque decía que él ahí estaba con ella. Entonces llegó un momento en que se trastornó y fue hasta ese entonces que los hijos decidieron traerla a terapia, pues para poderla llevar, acompañar, ¿verdad? Un proceso de aceptación y que se dé cuenta que la persona pues ya no estaba físicamente, que puede estar en su mente, en su corazón. Y fue un proceso complejo porque a veces duran los problemas años, duran meses los problemas y a veces vienen las personas a sesión y quieren que en 60 minutos o a veces en 2, 3 sesiones arreglarse, componerse y pues es todo un proceso, es todo un arte, ¿verdad? De acompañar a las personas en este crecimiento, en este desarrollo. Entonces aquí en este punto A de aceptar, la aceptación implica reconocer que la vida ha cambiado, tal vez no de la forma como yo quería, tal vez no de la forma como a mí me agradaba, pero cambió y que esta situación de pérdida ya no está. Lo que teníamos desapareció. Entonces, esta aceptación que les mencionaba no significa olvidar o no significa renunciar a la relación o lo que se ha perdido, sino aceptar la nueva realidad y exige una transformación interna en nosotros como seres humanos. Entonces, aquí Culver-Ross sugiere que la aceptación en su modelo que presenta es como la etapa final del duelo. Ustedes vieron el video que se les compartió, cómo fue una mujer apasionada, apasionada, o sea, trabajó
con estas personas en la etapa final de su vida, impresionantes investigaciones, todo un legado que nos deja a nosotros como terapeutas para poder tratar el problema de duelo en las personas, y sobre todo ser sabios, ¿no? En la cuestión de los tiempos, porque según ella, en sus aportaciones, en su literatura, menciona que es un proceso gradual. O sea, no es algo así como que ya, ya lo acepté, ya soy otro, no. O sea, se requiere tiempo, también se requiere de tener una disposición para poder enfrentar este tipo de pérdidas dolorosas. Y solo después de aceptar esa pérdida, la persona puede empezar a sanar y a encontrarse con una nueva forma de vivir en esa ausencia. Por otro lado, la expresión emocional aquí es fundamental para superar el duelo. Aquí también hay una aportación de Parques que señala que la negación y la represión solo prolongan el sufrimiento. Y muchas personas viven atrapadas en esa parte. Cuando tratamos la parte de la historia familiar, de repente a los 15 años, 20 años, las personas se desbloquean porque se dan cuenta que todavía hay algunas partes que con papá, con mamá, con el abuelo, con la abuelita, que no habían sido resueltas, que tienen cierto vacío y que todavía se volvió una patología, una actitud repetitiva que le ocasionaba conflicto, pero es hasta que llega a un momento de un proceso terapéutico que puede identificar esta línea de su vida, puede identificar en el momento de que no superó esa pérdida en el pasado, palabras, frases que nos dejan nuestros seres queridos y que nos las siembran en nuestra mente, en nuestro corazón, y que después de años, después de décadas, se podría decir, siguen viviendo estas frases y ocasionan un problema muy severo. Entonces, la expresión de las emociones puede ocurrir de muchas formas. Aquí las personas lo pueden hacer en terapia, hablando, teniendo un acompañamiento, también escribir, ¿verdad? Que se les dé la tarea de escribir diariamente. Alguien de ustedes, ayúdenme cuando terminemos la clase, de mandarles el link de YouTube, de unas alabanzas buenísimas para tener un acompañamiento en este proceso de despedida. La letra de estas alabanzas dice: llora si quieres llorar, el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo. Entonces, es algo que busca poder conectar con la emoción de la persona, y si es tiempo de llorar, pues hay que llorar, incluso crear arte, ¿verdad? En esta parte es importante que la persona en el duelo no se sienta presionada, o sea, que viva su proceso. Ya, todo va a estar bien, ya, o sea, espérate, o sea, la persona está viviendo su proceso. Únicamente acompáñalo, acompáñalo. A veces, en el acompañamiento de duelo, a veces lo que va a ser más importante es callar y estar presente. Callar y estar presente. Y que la persona sepa que en el momento que te ocupe, que te necesite, ahí estás. Porque a veces en las palabras se cometen muchos errores, y algo pues desagradable. Ya en la reestructuración de la vida, en este punto 3, pues es aceptar que la vida continúa. Después de una pérdida o de un paso vital en el proceso, aquí lo que sigue es redefinir, ¿verdad? El futuro. Encontrar nuevas formas de vivir es esencial para poder avanzar tras una pérdida significativa. ¿Y por qué mencionar una pérdida significativa? Porque pues hay pérdidas que no son significativas y que no te ocasionan conflicto. Pero hay pérdidas significativas, puede ser una mascota. Puede ser, no sé, algún ser vivo también, algún árbol, alguna planta. De repente se da mucho vínculo, ¿verdad? De las personas con los seres vivos, no solamente con las personas. Y cuando se da esta pérdida significativa, ¿por qué? Porque tenía significado, tenía peso en la persona. Y a veces las personas tienden a minimizar
esa emoción en la persona y es importante en la formación que estamos teniendo de poder tener una comprensión, ¿verdad? Si es algo significativo, pues obviamente pues es una pérdida para él o para ella y hay que acompañarlo como ella se merece. Que ¿Cambios haga de una, domicilio también, maestro? perdón. ¿Cambios de domicilio? También. También, o sea, el cambiar, el irte a otro país, de repente el que te cambien de una escuela a otra, siendo hijo, o sea, todo eso también te va ocasionando, por ahí un descontrol, porque estaba yo atendiendo a una persona, apenas llevaba 3 sesiones y el esposo se metió por ahí en un conflicto de tal manera que les tocaba salir de noche, irse de ahí de esos lugares y estando ahí en sesión, estaba que se iba y que no se iba y pues ellos están en una zona rural y luego pensaban irse a una zona urbana, pues imagínate, o sea, cambiar del domicilio, Claudia, de estar aquí y ahora estar en otra zona también implica una pérdida. ¿Por qué? Porque dejas un lugar. A veces esos cambios pues son para bien, pero a veces los cambios, la mayoría de ellos no son para bien. Entonces sí implica, te va a meter en un proceso. Este proceso pues va a implicar en todo momento pues replantear, reestructurar, renovar también algunas cosas, sea trabajo, sea personas, sea relaciones. Y en este cuarto punto pues es buscar apoyo. El acompañamiento terapéutico que se da en los procesos de duelo es crucial. Una persona que vive un acompañamiento en su proceso de duelo no va a tener tanto tiempo de sufrimiento. Una persona, a veces yo he conocido personas que se dicen tener una fe muy estable, que cuando muere el ser querido no le lloran. ¿Por qué? Porque ellos están bien, porque saben dónde están, y luego de repente se menciona todo esto y porque no quieren a veces que los vean llorar para que se mire esa parte de la fortaleza y muchas veces es ego puro, no es espiritualidad, es ego. Y nos ha tocado con líderes religiosos, en la religión, que de repente a los 6 meses, a los 8 meses, al año, ¡pum!, se les dispara y viene aquella desconexión, entonces ya hasta que comienzan a tratarse y a veces después de meses, después de tiempo, pues hay que llorar, lo que hay que llorar, hay que mostrar nuestra fragilidad como seres humanos, poder llegar a esta aceptación haciendo a un lado esta parte egoica, soberbia, altiva que a veces nos estorba mucho para poder trascender estos procesos y llegar a una etapa de reestructuración. Entonces, Bomley, en su teoría del apego, aquí en lo de buscar apoyo, dice que las relaciones de apoyo, como las que ofrece un terapeuta, un círculo cercano, amigos o familiares, son vitales. Son vitales, vitales. Si la gente se aísla para vivir sus procesos solo, aguas, porque se puede quitar la vida, porque se puede asfixiar, se puede caer en una depresión muy fuerte. Entonces es importante como mantenerlos vigilados, ¿verdad? Las personas que atraviesan un duelo pueden sentirse aisladas, desconectadas, y es sumamente importante, pues, no dejarlas, ¿verdad? Ya en el siguiente punto, en la restauración de la paz interior, nuevamente Culver-Ross aquí sugiere que alcanzar la paz interior en estos procesos de duelo va a requerir de una reconciliación con el sufrimiento en la aceptación del dolor, sea la pérdida que sea de un ser querido, sea de un empleo, sea de una relación de conyugal, sea de algún miembro de tu cuerpo, etcétera, sea la pérdida que sea. Entonces, aquí la espiritualidad puede ofrecer consuelo y esperanza durante el duelo. Y según Culver-Ross, ella dice que la práctica de la fe, el ritual, ¿verdad? El tener prácticas espirituales puede ser una poderosa herramienta para aliviar el sufrimiento, permitiendo que la persona encuentre un sentido más profundo en medio del dolor y es donde
ahí se da dice Dabrowski, ¿verdad? La desintegración positiva, porque te das cuenta que se desintegró todo esto para poder tener un reacomodo. Y entonces aquello que pareció una crisis, aquello que pareció un problema, aquello que pareció una dificultad, se transforma a través de trabajar estos procesos y vienen el despertar espiritual, como si la noche oscura del alma, que en algún momento lo vamos a tocar también, cómo la gente vive este tipo de procesos y llega un momento en que se da cuenta que el problema, deja de ser problema, se vuelve maestro, se vuelve como la catapulta para lanzarte a un nivel de crecimiento, a un nivel de trascendencia diferente. Y por decir, dice Jeremías 15:19, si aprendieses a sacar lo precioso de lo vil. Entonces hay situaciones de pérdida, hay situaciones críticas, hay situaciones difíciles de dolor en nuestra vida que con este tipo de acompañamiento, cuando llega a ser eco estas frases o estos versículos de la Biblia también en las personas, llega a ser clic, ¿verdad? En algún momento de su situación emocional, viene la comprensión, viene la revelación, ¡ah! Viene la paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que no del terapeuta, es una paz que no se adquiere en el centro comercial, es una paz que no, o sea, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, viene la aceptación, viene la tranquilidad y ándale, a vivir esto de una manera diferente. Hago una pausa aquí para poder escucharles un poquito, en estos procesos de duelo. Gaby, creo que tengo entendido que tú manejas también esta parte, ¿no? En la terapia por ahí que comparten, que trabajas. Adelante, Gaby. Sí, sí, la verdad es que yo me enfrento mucho a temas de divorcio y ahorita estoy ayudando a una chica de 25 años que terminó con el novio y está totalmente devastada. Ella dice que está desgarrada. Apenas hoy empecé con ella, porque lo que pasa es que está viviendo, ahorita viendo esto de que efectivamente ella está viviendo el duelo sola porque sus papás no quieren saber de eso porque dicen que son niñerías, que parece adolescente, que no tiene importancia, pero ella verdaderamente ya tenía planes de casarse con él, entonces pues como que redireccionar su vida pues no le está siendo fácil porque lo está viviendo sola y por eso buscó de alguna manera ayuda. Y pues el solo hecho de que alguien los escuche, creo que es tan importante porque no nos sentimos solos, ¿no? Sentimos que, ay, sí me noto, sí me veo, soy escuchada. Entonces, es muy importante esta parte. Sí, porque en el acompañamiento ya cuando la persona ya no está sola, digo, a veces no le damos a veces la importancia necesaria, a veces como que se nos hace algo así, ay, déjate de cosas y son actitudes que no ayudan para nada a la persona. Ujú. Yo O les mencionaba, sí, Gaby. perdón, también he observado pues que hay duelo cuando, o sea, es un duelo bien incierto. A ver, usted qué me aconseja. Digo, no estoy tratando yo ese tema, pero lo veo en la iglesia donde yo asisto. Hay una señora que su hija se perdió. Entonces, pues no sabe si vivir, cómo vivir, o sea, si ya pedirle a Dios que ya esté con ella o seguirle pidiendo que regrese porque tiene más de un año perdida y la señora lo vive con un dolor constante, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja un duelo así? ¿O es duelo o no? Pues, pues sí es duelo, pero es un duelo muy, muy lento por el proceso. Habría que indagar un poco el tiempo, cómo fue esta desaparición, la relación, la edad también va a tener un papel muy importante, en las personas, porque pues todo esto, darle un resignificado, darle una reestructuración, pues no es igual como cuando la persona ya sabes que está en el cementerio y que ahí Ok. están sus restos,
a Eso estar con esa incertidumbre, decir, y si sí, estará, es no una estará. jovencita y desgraciadamente pues se fue a la tienda y ya nunca la volvieron a encontrar. Entonces, pues Wow. sí, o sea, y ahorita en México se vive mucho de esto, ¿no? O sea, si uno ve en redes sociales, ayúdenos a localizar a tal persona, o sea, ese es Sí, un, sí, por sí, eso sí, es sí. un duelo o no, porque, pues sí, o sea, el duelo es de que pues ya no lo tengo, pero pues aceptar de que ya no va a volver, o sea, me tengo que resignar a que no va a volver. Entonces esa situación me dejó pensando cómo se vive eso, o sea, cómo se ayuda a una persona así. Sí, déjame ver el material que yo tengo. En algún momento me tocó atender a una mujer ya grande, anciana, tal vez de unos 70 años, 3 años ya sufriendo por su hijo, que se lo levantaron y no lo vio y partió, o sea, partió con el Señor y no pudo superar este dolor, ¿verdad? Porque a veces también en este proceso de acompañamiento, a veces las personas no lo trascienden, no lo superan, se dejan morir. Y no tienen un final feliz, porque hasta su rostro, cuando los miras en el ataúd, o sea, se mira el sufrimiento, ¿verdad? Que ellos tuvieron al partir. Sí, pues así. Eh, Ahí ver qué tenemos. Sí, gracias, Gaby. Claudia, por favor. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Ahí te escuchamos, Claudia. Sí, adelante. Ok, yo tomé un pequeño curso acerca de los duelos hace ya tiempo, y el duelo del que está hablando Gaby se llama duelo ambiguo. Ok. Dice, la ambigüedad se relaciona con lo confuso, lo impreciso, lo vago, lo no claro o lo incierto. Pueden ser, por ejemplo, militares que se van y, bueno, dicen, no saben dónde está perdido, ¿verdad? Puede ser personas que son secuestradas, personas desaparecidas, inmigrantes, y realmente no hay un cuerpo aquí al cual llorarle, o sea, no hay algo. Entonces la persona se queda con la última imagen de la que la vio. Y regularmente esto pasa a un duelo complicado o a un duelo crónico por toda la incertidumbre que hay. Son duelos que regularmente se complican, pues mucho. Que no es como lo que veníamos ahorita abordando, ¿no? De que sabes que el familiar ahí está o alguna situación, ¿no? Del cuerpo, el empleo o cosas así, en esta ambigüedad de que si es, no es, está, no está, pues imagínate en la crisis que es sometida la persona, entonces es trastornada. O sea, emocionalmente es trastornada y si no tiene un acompañamiento profesional en este tipo de, de partidas o en este tipo de personas que de repente, a mí me tocó trabajar hace algunos años por allá en la sierra de Guerrero y a lo mejor de una no muy buena forma me enteré de que se habían llevado a cierta persona de la ciudad. Este, y una vez que la tenían allá, le metieron sus pies a 2 botes de 20 litros, le echaron cemento a sus pies y como estaba el infiernillo, pues se llama la laguna esta, la presa de Infiernillo, ahí pegado entre Michoacán y Guerrero. Entonces se lo llevan a la parte más profunda y dicen que ahí lo soltaron. Entonces imagínate, hablando de esta parte del duelo, que de repente se llevan a las personas y pues quedan completamente desaparecidas. Y son personas que ya, o sea, jamás, jamás los van a ver los familiares. Y es como un sufrimiento, este, muy agresivo por toda la incertidumbre, la ambigüedad, la falta de paz, la desesperanza con la que se vive. Entonces sí es algo complejo. Moni, no sé si quieras comentar algo. Celeste Mendoza. Yo no he tenido duelos, dice. Bueno, mucho. Pues es un tema importante
en muchos aspectos. Hace un tiempo tuvimos una pérdida bien fuerte, pero pues es importante. Bueno, es importante saber cómo ir llevando ese tipo de cosas. Yo estaba pues, teniendo un duelo y pues algo que agarrar y tomar de esta clase. Muy importante. Pues hay que crecer, ¿no? Trascender por esa parte, Moni. Adelante, Edgar Palacios, Samantha, Sammy. Ok. Adelante, sí. ¿Cookies? ¿Sí yo? Cookies, perdón, ya te ando cambiando el nombre, Cookies. Es Adelante, que Cookies, siempre estoy te aquí en el escuchamos. que, pues yo duelos, gracias a Dios hasta ahorita no he tenido, pero bueno, sí, una separación con el papá de mi hijo, también se le puede llamar duelo, yo creo que sí, porque sí es, pues sí es triste porque es complicada, a veces pasan los años y yo, en mi caso, yo dejé la casa, o sea, lo dejé a él por varias situaciones. Él era más grande que yo y todo eso, pero ¿sí se escucha? Sí, te estamos escuchando, sí, adelante. Sí. Entonces, pues cuando uno está enojado, algo así, dices, ya, me separo, nos separamos, esto no funciona, hay violencia y todo eso, y pues eso no está bien para un hijo, mi hijo. Entonces, pero pasa el tiempo y yo voy sanando. Espiritualmente voy sanando y todo eso, pero ya me entra la culpa. Ya después me entra la culpa después de 2, 3 años y digo, y si a lo mejor no hubiera dejado la casa y yo me siento culpable, conozco ya después de años a una persona con la que me caso y trato de hacer las cosas bien, ya más madura mentalmente, y ya después yo me siento culpable de ser feliz y el papá de mi hijo no, entonces esa culpa me duró mucho tiempo. Y yo le decía a mi esposo, le digo, es que me siento mal, yo quisiera que él fuera también feliz y que se consiguiera alguien que lo amara y todo. Entonces, sí es cierto eso de que también la separación es un duelo y pues ahorita ya estoy bien, pero sí me costó, sí me costó. Pasó su tiempo, ¿no? Que se puso algo difícil la situación. Tenemos por aquí a la maestra también, Lupita, no sé si maestra quiera darnos alguna aportación o nos ayuda ahorita para cerrar la clase. Adelante, maestra. Sí, buenas noches. Hola, hola. Muy interesante el tema. Hola, muy feliz de verlos. Pues sí, se hicieron cortas las vacaciones, pero ya se extrañaban. Sí, ¿verdad? Adelante, Sí. maestra. Bien, yo solamente quiero agregar algo, sí es muy importante este tema, sobre todo por la sensibilidad que este requiere que tengamos al respecto, ¿no? Lo que es la pérdida de un ser querido, ya sea en cuestión que se haya ido de este mundo, que haya partido, o una separación, o una pérdida de un trabajo de muchos años, gente que ha trabajado toda su vida y de pronto sale, se jubila y pues es una pérdida. Muchos no lo resisten. Hay quienes se quitan la vida, hay quienes se enferman inmediatamente que dejaron ese trabajo y pues son personas que necesitan ayuda, eh, un proyecto de vida, ayudarles a hacer esa transición, ¿verdad? Como terapeutas, ayudarles a hacer esa transición de la vida laboral a, pues ahora a una vida de libertad, de plenitud, de disfrutar ya su edad. Pero como no tienen ninguna visión, porque su mundo siempre fue el trabajo, entonces aquí es cuando el terapeuta entra a trabajar un proyecto de vida,
de qué puede hacer, cuáles son sus ¿Qué puede hacer? fortalezas, sus herramientas, cuáles podrían ser las posibilidades para emprender un negocio o algún hobby, a lo mejor dedicarse a hacer un huerto, o sea, cosas así que vayan de acuerdo a la personalidad, pero hacerle ver que en verdad no ha perdido nada, sino que va a ser parte de una transición. ¿Verdad? Eso es parte del trabajo del terapeuta. Y por otro lado, en cuanto a las personas que se les ayuda a bien morir, en ese trabajo de tanatología, escuchaba yo a un tanatólogo en una conferencia hace poco tiempo, que él explicaba, y me pareció muy interesante y quiero compartirlo, que en realidad la muerte no duele. La muerte no duele porque cuando ya estás muerto, pues ya no hay dolor. La muerte no duele. Lo que le tenemos miedo es al dolor, al sufrimiento de morir. Esa es la diferencia. El proceso del sufrimiento que estamos pasando, ya sea por el dolor de la enfermedad, lo que se esté en ese momento viviendo, eso es lo que duele. Porque a la hora de morir, morir no duele. ¿Verdad? Y eso sí es como muy importante. A mí me pareció así como que, wow, qué importante, hay que tenerlo en cuenta porque si nosotros encaminamos, acompañamos a la persona, es ayudarle a que transicione ese dolor. Nada más, acompañarla en ese momento de dolor, que en ese momento es lo que realmente le preocupa a quien está en ese proceso, ¿no? De trascender. Entonces, por otro lado, se dice que eh, científicamente ya ahora con las cuestiones cuánticas y neurociencias y todo esto, ¿verdad? Que en realidad la conciencia, esta no muere, esta se transforma. O sea, en realidad nosotros no morimos, somos transformados, porque la conciencia se transforma. Y teniendo estos conceptos que les acabo de mencionar brevemente, podemos tener una visión más clara de lo que es acompañar a alguien en este proceso, ¿verdad? Y toda clase de muerte, ya sea morir para pasar de un proceso de vida a otro proceso de vida, también es un tipo de muerte. También es un tipo de una conciencia que está evolucionando, que se está transformando. Entonces, pues esa es mi aportación y mucho gusto de saludarles a todos ustedes. Gracias, licenciado. Ok, ok, maestra, gracias. Ya están viendo nuevamente la pantalla, ¿verdad? Perdón. Ok, ok. Voy a hacer uso de algunos versículos para aterrizar y que participen los que hacen falta. Hay un autor que se llama Stanislao Grof, a él no lo vemos, es un poquito complejo entenderlo. Aquí en la licenciatura ya lo vemos hasta la maestría, hasta el logro, porque pues trae una terminología un poco compleja, pero así rápidamente podría decirles que este psiquiatra, este médico checoslovaco, me parece que es de Checoslovaquia, este hombre, habla y aborda la muerte y el renacimiento. Y él dice que la vida son constantes muertes. Muero al vientre para nacer a bebé, muero a la infancia a ser bebé, para ser infante, y marca las diferentes etapas de vida. Entonces nosotros vamos constantemente muriendo, inclusive cuando entramos a la parte de del conocimiento bíblico, pues también enfrentarnos a esta parte del ego, del falso yo, del ego artificial, todo esto, pues nos lleva a ir, destruyendo todo esto, ¿no? Pero aquí en esta parte del divorcio, de la separación, vienen algunos versículos también que me gustaría mencionar antes de poder terminar. Lo que Dios ha unido, dice la palabra, que no lo separe el hombre.
En 1 Corintios 4 7 digo 7:15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Bueno, hay estos versículos que me hubiera gustado haberlos profundizado más, pero bueno, nada más los pongo como alguna referencia que nosotros podríamos tener a la hora de estar acompañando, por decir, una persona con una pérdida laboral, ¿verdad? Y que nos da la oportunidad de poder acompañarlo a través también de la teoterapia, a través de poder hacer uso de la escritura en el acompañamiento terapéutico, pues son versículos claves en las pérdidas laborales, por decir así que mi Dios pues, proveerá todo lo que se necesite conforme a sus gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Entonces, cuando se le da el acompañamiento, viene esta comprensión en las personas, se hace un momento gestáltico, ¿verdad? Donde viene una transformación, una percepción completamente diferente y viene una confianza, viene la esperanza, viene la reestructuración de esta pérdida momentánea, esta crisis momentánea no se compara con la gloria venidera. Entonces se dan estos cambios, ¿verdad? Sumamente importantes. Y ya en el nido vacío, dice Salmos 127:3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y pues bueno, acompañar que a las personas, los hijos, de cierta forma, pues crecen y se van, ¿verdad? No van a estar, no van a permanecer con nosotros. Y pues más bien ir creciendo en esa área, ir superando esa área y también con este tipo de comprensión bíblica, pues nos ayuda también a que las personas puedan ir cerrando un poco más esas etapas. Ya el perder algún miembro del cuerpo, yo les mencionaba esta parte de la matriz, les mencionaba la parte de la vasectomía o cuando quedas discapacitado. Entonces, 2 Corintios en 12:9 dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde a mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y obviamente que tiene un contexto mucho más profundo poder llevar a las personas a poder tener una superación en la parte de sus pérdidas, porque muchas mujeres, por decir en el caso de la matriz, vivieron acongojadas, vivieron con muchos dolores, con muchas presiones, tal vez no poder llevar una relación íntima, sexual, estable. Entonces, cuando viene este proceso de que le sacan cierta parte de su cuerpo y se les da un acompañamiento, se dan cuenta que hacen una reestructuración con cierto miembro de su cuerpo que ya no está y les comienza a funcionar mucho mejor. Pero sumamente importante el acompañamiento que se le dé a las personas. Entonces podríamos decir ya como para cerrar el tema del día de hoy, en este mapa conceptual que vemos la muerte como un fenómeno, ¿verdad? Tratamos diferentes tipos de muerte, de pérdida, es algo multidimensional, y aquí es donde entra la parte de la tanatología y vemos aquí, ¿verdad? Por su carácter social, psicológico, biológico. En la parte social, pues va a implicar aquí cultura, va a implicar costumbres, ritos. En la parte psicológica, pues poder darle, ¿verdad? A través de esta articulación social, poderle también darle un significado a través de los ritos, de las costumbres, de la cultura que tenga la persona. Y ya en la parte biológica también, pues viene este cese de funciones vitales, ¿verdad? La parte clínica, la parte cerebral y sobre todo comenzar a irte adaptando, si eres la persona que se queda, irte adaptando a través de un acompañamiento, de una aceptación de que la persona o esa pérdida que estás a punto de perder, pues ya no la vas a tener. Entonces aquí la tanatología pues juega un papel fundamental en todo este proceso de sanación, de reestructuración,
en todas estas pérdidas, muerte, divorcio, cuestiones laborales, nido vacío. A través de este enfoque integral, no solamente tratar la parte cognitiva, sino también tratar la esencia del ser, ¿verdad? Porque a final de cuentas, en la formación holística es espiritual mi cuerpo. O sea, no solamente tratar emociones, sentimientos, sensaciones, sino ir más allá. La parte transpersonal precisamente es ir más allá de lo que vemos, es ir más allá de lo que la persona no me dice con sus palabras, pero que me está diciendo con sus ojos. ¿Cómo que los ojos hablan? Sí, en el lenguaje corporal. Las manos, el movimiento de su cuerpo, los gestos en su rostro, o sea, todo esto para nosotros como terapeutas viene a traer un significado. Entonces, cuando integramos nosotros también esta parte de la teoterapia en la psicoterapia, que tiene que ver con principios bíblicos, donde se trata la fe, y en este acompañamiento de las pérdidas en cuestión de la tanatología, por todos los autores que mencionamos hoy y algunos otros también que falten todavía de mencionar, todos coinciden que en el momento de estas pérdidas, de esta separación, de estas múltiples crisis que vivimos, se facilita mucho en el acompañamiento de la fe, en el acompañamiento de la creencia que tiene la persona en Dios. Entonces también esto le da la capacidad de sanar emocionalmente y comenzar a adaptarse a una nueva vida, a una reestructuración, a una realidad diferente, a comenzar a construir la realidad de forma diferente, a encontrar esa paz interior, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no nos da el ser humano, indiscutiblemente. Es una paz divina que viene de lo alto, que viene a alumbrar nuestra conciencia con ese, lo mencionaba la maestra Lupita, porque hay una conciencia sin ese, que es literalmente la conciencia que aquí nos indica qué es lo bueno, qué es lo malo, pero hay una conciencia trascendente, es esa la que no muere. Y es en esa donde se encuentra una paz que sobrepasa todo entendimiento, que puedo estar pasando por una crisis, por una dificultad, por una adversidad, pero algo dentro de mí me dice, ten paz. No es que la gente me lo diga, no es que quiera acelerar como un proceso en mí, no. Es algo dentro de mí a través de mi crecimiento, de mi desarrollo que me dice, este, voy a estar bien, voy a estar bien, las cosas van a estar bien. Y ahí vamos avanzando. Ani, algo que nos quieras mencionar, Ani, por favor. Bueno, buenas noches a todas. Em, sí, estuvo muy interesante el tema porque cuando yo tengo una hermana que se está separando y la verdad entender todo lo que está pasando a su nivel emocional, uno apenas empieza a entender lo que pasa por su cabeza y lo que siente, ¿no? Y bueno, para mí fue súper importante entenderlo y poder comprenderla, a veces su ira, su enojo, su frustración, el que en ella se comprende porque pues es toda una estructura de tener una pareja, unos niños, qué va a ser de su vida, o sea, ella trabaja, ¿no? Pero es como reestructurar, volver a empezar de nuevo, ¿no? Sus sueños rotos y tantas cosas que igual de los niños que digo, Dios mío, o sea, uno puede decir que es simple, pero no es cierto, o sea, es tan complicado y tan doloroso un divorcio, una separación, y digo, me sirve demasiado, la verdad, nunca uno puede imaginar el dolor que puede causar algo tan como diciendo, bueno, es violencia, ok, se separan, pero no, no es eso, ¿no? Sino, bueno, me ayudó en pocas palabras bastante poder entender lo que está pasando, ¿no? Y comprenderla y ayudarla, sobre todo eso, ¿no? Ser empática con ella y con los niños, porque sí es bastante doloroso. Sí, porque luego nosotros, a veces con una falta de empatía, a veces como que no le damos, el significado que tiene para las personas y obviamente pues eso nos mete un conflicto,
¿verdad? Porque al final de cuentas la situación la persona está pasando por una situación, por una crisis, por una adversidad que a veces no es comprendida, que no se debería de dar en nosotros como terapeutas. Porque nuestra formación en la parte profesional, en la parte de la ética, pues nos lleva mucho, ¿no? A esta parte empática, a esta parte paciente, a esta parte de la comprensión. Hay pacientes que tal vez, hay consultantes que tal vez 2, 3 sesiones van a tener y ¡pum! Se van, lo lograron por la resiliencia que tienen, pero va a haber personas que van a hacer semanas, 5, 10, 15, 20 semanas. No son carreras, no son carreras, tampoco es que si terminas más rápido es porque eres mejor y si te tardas más es porque no eres buen terapeuta. No, tampoco es por ese lado. Ya en la parte profesional es, ante todo, aprender a ser pacientes, no obligar a las personas a sentirse algo que todavía no están preparados para sentir. Esto es bien importante. Por la experiencia, nosotros en el acompañamiento de las personas que cometimos muchos errores a principio de acompañar a las personas, pues es lo que se busca, ¿no? Poder compartir también parte de estas experiencias en la formación que ustedes están teniendo, tomar la lectura, ¿verdad?, de otros autores, de otras autoras, para a final de cuentas, pues tener un crecimiento, una comprensión en comunidad e ir creciendo nosotros también en esa dirección. Por ahí abordaron algo acerca también de sus videos, no sé si la hermana Rosario, la compañera Rosario, pues quisiera compartirnos algo y escuchamos después también a Rebeca, Nada más también quisiera para... decir algo, si me permite. ¿Cómo le Sí, hacemos si ella ni siquiera quiere tomar terapia? O sea, ni siquiera lo acepta, ni siquiera lo quiere y ni siquiera lo cree. O sea, es lo peor del caso, porque no se deja ayudar en nada, ni a ella ni a los niños. Entonces, ahí, ¿cómo le haces? acompañarla, prepararte para el momento en que esté lista y que no la atiendas tú, o sea, que sea alguien más, porque pues nosotros, en parte de la regla del acompañamiento es que nosotros no podemos dar terapia a nuestra familia, porque se da una contratransferencia. Entonces ahí nada más no hay como guardar silencio, a veces evitar decir comentarios que lejos de ayudar van a empeorar las cosas y estar atento, sigiloso en el momento que se preste el momento, que se dé la crisis, ahí aprovechar para poderle hacer algunas propuestas, algunas ofertas. Pero va a sufrir lo que tenga que sufrir. No, Sí, no, no le evites como esa parte, ¿no? Sí, es doloroso para uno ver a veces que las personas sufren, 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 pero pues también no hay que evitarles ese proceso porque es quitarles experiencia de su vida. ok, gracias. Paciente, Ani. Ok, ok. Paciente. Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta. Así, Nancy. Adelante. Sí, lo que pasa es que, pues ya ve que Campeche había estado ocupando el primer lugar en suicidios y ahorita está en tercer lugar. Y nos ha tocado a nosotros tener gente para atender, aún como pastores, mi esposo y yo, cómo se aborda el tema del suicidio. El de una compañera de mi hijo Santiago que se suicidó, fue muy doloroso, ya que pues había división de creencias, ¿no? Hoy sí que de religiones. Una religión, no quiso atenderlo, que porque fue un suicidio, sí, y la familia sí en shock. Y pues de repente buscaron un pastor y el pastor fue y atendió en el sepelio, ¿no? Entonces, y en otra ocasión me tocó abordar a un niño, de decirle, porque la mamá no se atrevía a decirle que el papá se suicidó, era un niño como de 10 años aproximadamente, y aunque no vivían juntos, pero cada fin de semana el niño se la pasaba con su papá. Entonces, y me dicen, pastora, por favor, dígale usted, y yo así, oh, pues, sí. Entonces, es bien difícil porque y el niño, lo primero que me dijo, tu papá ya no está, tu papá, sí, y traté de abordarle, yo dije, Padre, ayúdame, Espíritu Santo, pon tú las palabras,
Y el niño lo que me preguntó fue, ¿y cómo murió? Entonces, Ujú. yo quisiera saber en ese caso cómo se puede abordar, cómo se puede manejar, tanto para niños como para las personas en el duelo. Sí, nosotros tenemos un punto de vista, pero me gustaría saber cómo lidiar con este asunto, ¿sí? Sí, aquí, Nancy, la parte del acompañamiento en el suicidio, sobre todo las creencias que muy atinadamente mencionas, pues aquí es lo que nos aleja o lo que nos acerca hacia las personas que vamos a acompañar. La cuestión de las creencias, los tabús, a final de cuentas, pues hay personas que pues ya partieron, ya no están pero todavía quedan familias, quedan personas, entonces, ¿cómo las vamos a acompañar? Más bien me comprometo a cargarles documentos que les puedan ayudar ahí en el grupo, porque pues ahorita sería profundizar en este tema del suicidio, y se va a prolongar mucho más la clase, ¿no? Más bien, gracias por la pregunta y más bien te comparto material, pues para que lean, se documenten, profundicen en esta parte de este tipo de duelos también agresivos, como lo que es el ambiguo, que nos mencionaba hace un momento también Claudia, de qué manera pues son situaciones algo agresivas que cuando no se tienen las herramientas, no se tiene la preparación, pues es el caos social que tenemos hoy en día. Entonces ahí no creo que sea hoy, pero sí mañana sin falta, por ahí les cargo algo de material. Escuchamos, gracias Nancy, escuchamos a Rosario y después a nuestra... Adelante, por favor, compañera Rosario. Sí, gracias. Bueno, creo que me resultó muy interesante el video, ver los aportes de Elizabeth Kubler, eh, de cómo ella, ¿no? Desde un origen de vida, de una educación muy compleja, muy dominante por el papá, por ahí nos narraba él la historia, ¿no? Del conejo, ¿no? De lo que sucede. Entonces, y sus experiencias como joven, estamos hablando también ahí de la Segunda Guerra Mundial y de cómo ella hace un recorrido por esos campos de concentración. Y me gustó mucho cómo aborda la cuestión, ¿no? De cómo estaban las imágenes marcadas en las paredes de las mariposas, ¿no? Y cómo ella, después de las experiencias que ella va teniendo, le da ese significado, ¿no? Ya le da una connotación a lo que pues es la muerte conforme a ese trabajo que ella tiene con los pacientes ya en fases terminales, ¿no? Y también permite ver cómo al paso del tiempo, a pesar de que hace falta mucho por hacer, se han dado grandes avances, ¿no? En el sentido de cómo se dignifica a través de sus trabajos, de sus aportes, se dignifica la muerte, porque ahí también nos muestra cómo en su momento sucedía que aislaban a las personas que se encontraban en este tipo de fases, ¿no? De enfermedades, de fases terminales. Y ella como a través de sus clases, ya ella en la Universidad de Estados Unidos, llevaba historias reales a los estudiantes para que no se basaran solamente en la parte teórica, ¿no? Sino que se humanizaran ante lo Así que es. es el proceso, ¿sí? Que es un proceso de todo ser humano que vamos a enfrentar, que es la muerte, ¿no? Y a través de esas experiencias que ella fue documentando, ¿no? O sea, cómo ella va documentando todo esto y al principio la tachaban pues de que estaba prácticamente loca, ¿no? Y todo esto, pero como ella no desiste, no desiste y ella empieza a observar algo que es tan importante, ¿no? Donde ahí nos nos destaca cómo trascendemos, ¿no? Como materia y cómo nos dice que no somos únicos, o sea, estamos interconectados y cómo habla de esa, pues ahora lo que podemos llamar, ¿no? De la luz, de la divinidad, de ese universo
de ese Dios, de eso que por más que alguien pueda decir no existe, hay un algo que está ahí, claro que existe, ¿no? Y que precisamente esta obra de ella, su trabajo y sus aportes nos llevan a esto, ¿no? Sin duda, es un tema ahí complejo, pues por ahí también lo planteaba yo en el resumen, porque culturalmente pues asociamos la muerte con el dolor y es ese dolor y es ese egoísmo ante la pérdida de alguien que amamos y que pues ya no vamos a ver, ¿no? Y que nos aferramos a esos recuerdos porque pues es algo que perdemos, ¿no? Y que nos duele. Y por eso pues ella habla de estas etapas pues que vive el ser humano y que de hecho dice que se pueden dar en de forma distinta, no con con el orden que ella nos da, nos puede suceder que se den de forma distinta, pero lo importante de vivir precisamente ese proceso para que podamos llegar a a la aceptación. Entonces, es interesante pues dejar de ver como un tabú la muerte. Entonces es un trabajo, yo creo que todavía y una labor difícil y también, ¿no? Pues ya se ha estado abordando esto, ¿no? No se asocia nada más en este caso hablar, ¿no? Del duelo a la muerte, ¿no? Es todo aquello que nos genera un Pues, desprendimiento, es una pérdida y todo aquello, ¿no? Que nos lleva a eso, a ese dolor, a ese sufrimiento. Entonces, la verdad me gustó mucho, creo que fue una excelente selección del video porque nos marca precisamente todos esos aportes y esos registros que tan minuciosamente ella lleva y cómo ella misma al final, en esa última etapa de su vida, cuando ella llega a su momento, sí, ahora sí que predica con el ejemplo, ¿no? Recibir como es la muerte. Ojalá, yo creo que conforme más logremos conectar con esa espiritualidad, con ese ser supremo, con ese Dios, yo creo que es más sencillo el poder amar y ver a la muerte como una misma parte de este proceso de la vida, ¿no? Porque en esa dualidad es una misma, vaya. Entonces, pues eso es lo que yo pudiera compartir, de que me quedó de esta actividad. del video. Gracias, gracias, Rosario. Vamos a escuchar a Rebeca y también a Samantha y ahorita le damos participación. Rebeca, ¿estás por ahí? Adelante, Buenas para poder noches, escucharlos. maestro. Hola, 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 Rebeca, adelante, te escuchamos. Yo creo que lo más valioso del trabajo de Kubler-Ross fue lo que enseñó a hablar de la muerte sin miedo y hacer entender que el duelo no es una debilidad. Todas las personas creo que vivimos el duelo de distinta manera. Yo en lo personal he vivido duelos muy personales y uno que otro repentino. El año pasado, a finales de este mes precisamente, una de mis amigas falleció y de justo 3 días después de su cumpleaños, creo que ha sido una pérdida muy, muy dolorosa, muy fuerte. Y viendo lo de las 5 etapas de, el duelo, yo creo que pasé directamente de la negación a la depresión. Estuve un largo tiempo muy triste con su pérdida, pero también entendí que es una forma de sanar, de también de entender que a lo mejor la persona ya no está físicamente, y me acordaba hasta de la película de Coco, que te mencionan que la persona, mientras esté en tus recuerdos, en tus pensamientos, no muere completamente. Y creo que ese ha sido mi proceso. No lo he aceptado del todo, pero me ha ayudado. Y este tema me gustó muchísimo el hablar acerca de las pérdidas, porque creo que no estamos tan acostumbrados a hablar de esto, de qué pasa cuando pierdes a una persona, pero no solo una persona, sino también, como mencionaba, profe, hace un momento, de que también algunas cosas materiales, por así decirlo, no convives como un gatito, una mascota, un árbol,
una plantita, sino cosas que son significativas. Eh, Así es. Eso, me gustó muchísimo este tema y también me hizo pensar que lo que realmente ayuda a una persona en sus últimos momentos y pues también a las personas que se quedan aquí es la empatía, el escuchar y el acompañamiento sincero. Creo que también no se necesitan de tantas palabras cuando abrazas a una persona y te quedas en silencio. Creo que eso también dice muchísimo. Sí, pues qué bueno, Rebeca, que le encontraste ese significado. Escuchamos a Samantha con esta. Buenas noches. Adelante, adelante, Sammy. Mientras estaba haciendo la tarea, me llamó mucho la atención donde la doctora describe a los pacientes terminales, que dice que ya casi prácticamente no los dejaban solos, no se acercaban mucho los médicos y las enfermeras. Y me trasladó a pensar en toda la gente que falleció en el COVID al principio cuando no se sabía pues exactamente nada del virus. Y yo digo que pues por miedo, desgraciadamente, esa gente murió sola y los familiares queriendo ver a las personas, porque hasta en las noticias veíamos a las personas reclamando a sus familiares. Y yo digo, qué triste que hayan muerto de esa manera, pero a la vez, o sea, nosotros que estamos adquiriendo herramientas para acompañar no solo a las familias cuando los familiares mueren, sino hasta cuando están viviendo un duelo, a veces aunque la persona esté viva todavía, pero que ya tiene un diagnóstico en el que sabemos que ya la persona va a morir, darles el acompañamiento y el apoyo, qué importante, porque mucha gente vive el duelo pues antes de que la persona fallezca. Y como mencionaba ella en el video, o sea, que se acercó a los pacientes terminales para que dijeran, hablaran lo que tenían que decir y todo lo que se quedan ellos, a lo mejor con cosas pendientes, a lo mejor que algunos pacientes se iban en paz. Y yo en lo personal, tanto por el ministerio como por el trabajo, me ha tocado ver estos casos, gente que tiene mucho miedo a morirse y que ya está súper mal y no se muere y no se muere y no se muere y es porque tiene cosas pendientes, de verdad se aferran como que tienen mucho miedo por cosas que dejaron inconclusas. Y como decía la doctora, es cierto, cuando ya las personas dejan de alguna manera sus situaciones personales, familiares como arregladas, que están en paz con Dios también, reconciliados con Dios, es muy diferente la muerte, pues se ve la paz, la aceptación, etcétera. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, Sammy. Pues, Claudia, ¿qué quieres compartir, Claudia? Yo nomás les quiero dar un dato último para cerrar la clase. Claudia, adelante. Sí, maestro, perdón. Solamente quería compartirles una experiencia personal respecto a lo que vimos en el video. Me pareció sumamente importante, sumamente interesante la biografía de Elizabeth De Kubler. Culver. Ujú. Este, en el curso que tomé la vimos, pero fue así como una embarradita y meterme a su biografía fue muy, muy padre. Eh, yo, me llamó mucho la atención, sí, me llamó mucho la atención cuando, cuando dice de los testimonios de personas, ¿no? Cuando ella se empezó a interesar más en en la cuestión de la muerte y empezó a escuchar muchos testimonios de personas que estuvieron cerca de la muerte y bueno, me identifiqué con muchos de los testimonios que mencionaba. Cuando nació mi segunda hija, este, me dejaron restos de placenta en la matriz y tuve una hemorragia sumamente importante. Me tuvieron que llevar de urgencia al hospital porque literal me estaba desangrando. Llego al hospital y bueno, es una historia muy, muy larga, pero lo voy a contar muy rápido. Llego ya, me reciben en el hospital
y entonces, pues me están pidiendo mis datos así muy, muy rápido por la urgencia, porque estaba perdiendo sangre muy, muy rápido. Y bueno, la doctora me pregunta, le digo que soy sangre negativa, se espantan porque pues no hay, tienen que mandar, de urgencia a la raza una ambulancia para que traigan mi tipo de sangre por toda la sangre que yo estaba perdiendo. Y entonces llega la sangre, pero yo ya había perdido mucha sangre. De hecho, una enfermera se acerca y le dice al doctor, doctor, no creo que aguante, llevo 2 pañales de los grandotes de adulto, que le quito pues, y yo en ese punto ya me empezaba a sentir débil. Me metí a quirófano, yo ya me sentía pues sumamente mareada, débil, mal, y bueno, y de repente pues me desconecto, ¿no? Eh, y de repente, entonces me veo yo, hasta en la parte de arriba del quirófano, pero yo no entendía qué estaba pasando. Yo me vi en el quirófano y entonces yo estaba como que tratando de entender, es como si me hubiera despertado de un sueño y entonces estaba yo en la parte de arriba viendo todo el panorama de abajo y tratando de entender, qué estaba pasando y yo, ¿qué está pasando? O sea, yo veía las cosas como si fuera en cámara lenta, escuchaba todo lo que decían, podía ver todo y pues yo escuchaba lentamente, ¿no? Que decían, la paciente cae en paro, la paciente cae en paro, este, las enfermeras corriendo y el doctor ahí. Y entonces yo tratando de entender yo qué está pasando. Y yo entonces de repente me vi y dije, oh, soy yo, ¿no? Y dije, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo puedo estar allá y acá? Y entonces fue cuando yo entiendo y digo, me estoy muriendo. O sea, esto soy yo, ¿no? Es mi alma, o sea, que está desprendida y estoy acá, ¿no? Yo no sentía ningún tipo de dolor, pero pues sí podía entender todo lo que estaba pasando abajo y todo, ¿no? En ese momento era una sensación de profunda paz, de profunda armonía, preciosa, pero sí llegó a mi pensamiento y yo creo que si no hubieran estado mis hijas, me hubiera ido muy feliz porque sí era una sensación muy, muy padre. Pero sí, el único pensamiento que tuve fueron mis hijas, ¿no? Entonces dije yo, chin, o sea, ¿qué va a pasar, de ellas si no estoy, ¿no? Entonces, bueno, yo que confío y creo en Dios plenamente, pues empecé a orar y empecé a pedirle y a rogarle a Dios que me diera una oportunidad de vida, que me dejara criarlas, que me dejara poder estar con ellas y fue así como el ruego más profundo que he hecho en toda mi vida, ¿no? Y fue, por favor, o sea, no permitas que yo me vaya, permite que yo viva para estar con ellas, ¿no? Entonces, la bebé tenía 7 días de nacido. Entonces, de repente, después de hacer esa oración, regreso y pues ya, ¿no? Todo normal, puedo escuchar normal, las personas se movían, normal, pero fue muy similar a las cosas y los testimonios que se dieron en el video, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi aportación. Sí, Claudia, gracias. Hay un área que no abordamos, que es lo que es la SM, Encuentros Cercanos con la Muerte. Les comparto también algo de contenido, les cargué ahorita también otro documento. Cerrando el tema de la clase el día de hoy, decirles, la inteligencia artificial está haciendo de las suyas para la tanatología. Te crean un avatar a través de las redes sociales, sacan tu voz, tu imagen y la persona puede tener una charla con su ser que ya partió. Es como un tipo Alexa que llegan, la instalan ahí en su casa para que pueda estar platicando. Entonces, esta parte de la inteligencia artificial, obviamente lo que hace es meter a una irrealidad a la persona.
porque sí sacan todo eso y unos dicen, wow, qué padre, pues ahora lo voy a tener para la eternidad a mi familiar, ¿no? Pero pues vives en una fantasía porque no aceptas la realidad, realmente nunca llegas a la aceptación en este proceso y por lo tanto pues siempre vas a estar haciendo tu vida sin esa aceptación. Entonces por eso les digo, la inteligencia artificial nuevamente hace una aparición, pero aquí no tanto como para ayudar, sino más bien para prolongar el crecimiento o la trascendencia en las personas. Así que había alguien más que había levantado la mano, ya no supe quién fue, pero bueno, Sí, sí, yo, nos quería decir. yo Adelante. solo comenté rápido una experiencia Ah, referente a lo que decía Elizabeth también. Yo tuve la oportunidad de presenciar la muerte de una amiga que padecía cáncer y me pidió que me quedara con ella. Entonces, no hacíamos con que ella se fuera porque estaba sufriendo bastante y me decía, es que ya me quiero ir. Y como que muchos le decían, pues que se arrepintiera, que, o sea, como que lejos de ayudarla, la perturbaba, ¿no? Entonces me dijo, y al final, quédate conmigo, o sea, quédate conmigo y ayúdame, ¿no? Yo me quedé con ella porque era una amiga muy cercana, me quedaba a dormir con ella, tenía crisis, ya estaba con oxígeno. Y yo era lo que menos deseaba en mi vida, era presenciar una cosa así, ¿no? Pero por amor a ella, pues lo hice, claro, ¿no? Y no hacíamos que se fuera, entonces yo le decía, pues no está en mí, yo sé que tampoco está en ti, oremos, demos gracias a Dios y adelante, yo estoy aquí, yo solo la escuchaba todo el tiempo, ¿no? Llegó un momento en que un predicador quiso hablar con ella y si le dijo algo, olvídate de tu mamá, olvídate de tu hermano, que todo va a estar bien. Dios está contigo, ya te arrepentiste, estás con Él, eres un testimonio de Dios, has testificado, días antes había dado su testimonio. Y cuando el hermano, que es predicador de otro país, le dijo eso, se soltó y dijo, bye. Entonces fue como que lo que dice Elizabeth Rose, ¿no? O sea, le preocupaba a su mamá y su hermano y por eso no hallaba la paz de decir, ¿cómo me voy a ir si están conmigo? Y ella no permitió que ellos lo vieran. Dijo, quédate tú, pero ellos no van a ver que me muera yo porque ellos no van a soportar. Entonces, pues claro que a mí me dolía, pero yo no lloraba ni hacía mis dramas. O sea, no, tenía que ser fuerte y lo fui, ¿no? Entonces, yo también quería que se fuera y yo veía que sufría, pues ni modo que yo me pusiera mal en ese momento, obvio, ¿no? Y bueno, al final logró irse y alcanzó la paz con Dios y yo también le decía, pues está bien, vete, o sea, tranquila. Y sí, la verdad es que sí es lo único que les atrapa a ellos, es decir, como decía Claudia, ¿no? Su familia. Entonces, cuando dijeron eso, pues ella se fue y bueno, es muy cierto lo que Elizabeth Rose dice en cuanto a la muerte, ¿no? La aceptación de decir, ok, me voy y sabemos, gracias a Dios, pues que ella se arrepintió y está con Jesús, ¿no? Era una chica muy, muy joven. gracias, Andy, por la participación. Tratar de profundizar el tema de la tanatología desde las herramientas psicológicas nos limitan demasiado. O sea, la psicología no nos va a poder permitir ingresar a los encuentros cercanos con la muerte, no nos va a permitir entrar a estas dimensiones espirituales. Entonces, qué bueno que tengamos esta formación, que tengamos esta apertura de poder aprender, no solamente de lo que vemos, sino también de lo que no vemos, de darnos cuenta que somos entes espirituales, que únicamente vivimos una experiencia en este cuerpo, que estamos de pasada, que este cuerpo es finito, pero que tenemos un ser infinito dentro de nosotros y que para eso hemos sido creados para la eternidad. Entonces, que logremos avanzar, crecer y trascender en eso. Y pues nos vemos la próxima semana con el siguiente tema. Que pasen una feliz noche, un buen descanso. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos. Buenas Si noches, gustan abrir sus bendiciones. micrófonos. Buenas Gracias. Buenas noches. Gracias. noches, bendiciones a todos, a Bendiciones, todas. gracias. Feliz noche. Que descansen.